En estos momentos se van a obtener impedancias equivalentes de diferentes circuitos. Por ejemplo, yo tengo el circuito formado por este resistor, capacitor, bobina, resistor, bobina, capacitor, resistor. Esta bobina tiene un valor de 4 henries, esta bobina tiene un valor de 6 henries, la de acá tiene un valor de 8 henries. Aquí tenemos 10 ohms, aquí tenemos 12 ohms, aquí tenemos un cuarto de faradio, aquí tenemos un 16avo de faradio, y aquí tenemos 2 ohms. Veo si no falta algún detalle. Entonces, 2, un 16avo, 4, 6, 12, 8, 10. Y nos dan el dato de la frecuencia angular omega, que en este caso serían 2 radianes por segundo. Entonces, lo primero que tengo que obtener para saber la impedancia equivalente entre el nodo A minúscula y el nodo B minúscula es calcular las impedancias del resistor, capacitor y bobina. Ya sé que la impedancia de la bobina es igual a I omega L, mientras que la impedancia del capacitor es igual a 1 entre I omega C. Y entonces rehago el circuito eléctrico, solo que ahora voy a colocar al lado del resistor, capacitor y bobina sus respectivas impedancias. Entonces tengo, para el resistor sería 2, bueno, la red. Entonces aquí sería 2, aquí en la impedancia de la bobina sería 1 entre 2 entre un 16avo, y eso me da 1 entre 1 octavo, y 1 entre 1 octavo es 8, y la I la pasamos arriba como menos 8, menos 8i. Mientras que la bobina de acá sería 4 por 2, 8i, y aquí sería 2 por 6, 12i. El otro capacitor sería 1 entre 2 y entre un cuarto, y ese sería 1 entre un medio, y eso me da 2, y la pi la paso arriba como menos 2i. Aquí sería igual 12 y 10, 12 y 10, y aquí sería 8 por 2, 16i. Veo si no existe alguna falla, algún error. 8, 12, 12, 10, 2. No hay ningún error, y ahora sí voy a obtener la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B, A y B. Y sería, entonces estas están en serie, y esto sería todo un cajón, esta rama. Todas las impedancias están en serie, y estas están en serie, y estas también. Entonces sería este un cajón, y este sería otro cajón. Y este también está en serie. Entonces lo voy reescribiendo el circuito, haciendo esas, definiendo estos cajones. Este con este sería 2 menos 8i, su valor de impedancia. Y para este cajón, el de acá sería 12 más 8i, aquí lo pongo, 12 más 8i. Y aquí sería 16i. De acá sería... Y luego sería el de este con este sería 10 más 10 más 10i, 10 más 10i. Entonces aquí tendríamos un cajón que es 12 más 8i, aquí tendríamos otro cajón que sería 10 más 10i, aquí tendríamos 2 menos 8i, y así quedaría mi circuito. Ahora lo que tengo que hacer es simplificar esta parte, que como son impedancias en paralelo, la impedancia equivalente de estos dos sería el producto de este por este entre la suma de este más este. Entonces voy a hacerlo en la otra parte, porque aquí ya no tengo espacio, y tendría lo siguiente. Entonces, entonces esta impedancia equivalente, como ya habíamos dicho, sería 12 más 8i, 12, le voy a poner la impedancia del cajón A, le voy a poner el cajón A,
A mayúscula, 12 más 8i por 10 más 10i por 10 más 10i. Mientras que el de abajo sería 12 más 8i más 10 más 10i. Y entonces tendríamos que la impedancia del cajón A es igual, entonces sería 12 por 10, 120 más 120i, más 80i, menos 80. Voy a ver si no hay alguna falla. 12, 120, 12, 120i, más 80i, menos 80. Y luego sería aquí abajo. 12 más 10, 22, más 18i, impedancia A, 12 más 22, más 18i, y sería 120, menos 80, 40, más 200i, eso es 40, 120 menos 80, 40, 40 más 200i, y aquí abajo pasaría este de rectangular a polar y tendría 22 al cuadrado más 180 al cuadrado y la raíz cuadrada. Esto me da 84 más 3, 4, raíz. Sería 28.42, 28.42, cis de 18, sería la tangente a la menos 1 de 18 entre 22 con la calculadora en DEG. Y eso es 18 entre 22. 39.28. 28 grados. Y entonces, para dividir fácilmente, esto también lo paso a polar, que es este. Sería sería 203.96 cis de el grado sería la tangente a la menos 1 de 200 entre 40. Con la calculadora en DEG y los grados son 78.69 grados. Entonces la impedancia de este cajón sería igual a la división de 203.96 entre 28.42. Y aquí sería 78.69 menos 38.28. Es 39.41 grados. Entonces, y expresándolo en rectangulares, porque lo necesitaré, sería el coseno a la de 39.41 con su calculadora en DEG por 7.17 para la parte real. El seno de 39.41 con su calculadora en DEG por 7.17 para la parte imaginaria. Entonces lo voy a hacer, sería y entonces ya tendría que el cajón A, que se encuentra en este punto, es igual a esta impedancia. Entonces voy reescribiendo mi red eléctrica ya con los valores. Bueno, voy escribiendo mi red eléctrica ya con los valores simplificados. Como esto es una impedancia, esta es otra impedancia, esta es otra impedancia, y todas las impedancias están en serie, la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B minúscula
sería la suma lineal algebraica de todas ellas. Y entonces la impedancia equivalente, de una vez la puedo poner, es la impedancia de este cajón, que nosotros ya sabemos que es 2 menos 8i. 2 menos 8i más este más este, que es 5.53 más 4.55i más este de acá, que es más 16i. Más 16i. Y entonces la impedancia equivalente sería 2 más 5.53. Ya me da 7.53 a 7.53 es 8 más 4.35 más 16 más 12.55 y ahí está la impedancia equivalente. Ahora vamos con otro ejercicio. Y ahora tengo la siguiente red eléctrica, de la cual también voy a obtener la impedancia equivalente. Y tendría, ahora tengo, bueno, entonces tenemos una bobina, otra bobina, capacitor, resistor, resistor, capacitor, bobina, resistor, nodo A, nodo B, y aquí directamente me dan las impedancias de cada elemento. Aquí tenemos menos 4i, aquí nos dicen que este capacitor tiene una impedancia de menos 6i, 2, 4, nos dicen que esta bobina tiene una impedancia de 8i, nos dicen que este resistor tiene una impedancia de 6 ohms, nos dicen que esta bobina tiene una impedancia de 4i, y que esta bobina tiene una impedancia de 6. ¿Sí? Este elemento junto con este, su impedancia se puede simplificar porque todos están en serie. E impedancias en serie, la impedancia equivalente es la suma algebraica de todos los que están en serie. Entonces tendría, yo en este lado, el lado izquierdo, tendría una impedancia equivalente que va a ser igual a 6 más 10, 6 más 4i. 6 más 4i. 6 más 4i. Y aquí este resistor queda como 2. Esta bobina se queda como menos 4i. Y este resistor, esta bobina y este resistor, como están en serie, su impedancia equivalente sería 4 más 8i. A, B. Vemos si no existe error alguno. Pues parece que no. 6, 2. No, entonces, como estas dos impedancias se encuentran en paralelo, la impedancia equivalente entre ellas sería el producto de estas mismas entre la suma de ambas. Y entonces tengo que la impedancia equivalente, lo voy a llamar el cajón A, es igual a 6 más 4i por 2 entre 6 más 4i más 2. Y esto es igual a 12 más 8i, 8 más 4i, y esto es igual a sería 144. Entonces sería aquí 14.42. Recuerden, para pasarlo a polar sería el cuadrado de 12 más el cuadrado de 8. Todo esto a toda esa suma se le aplica la raíz cuadrada. Y ahora voy a obtener el ángulo de tanto de este como de este. ¿Y cómo lo obtengo? Pues sería como tanto la parte real y la parte imaginaria, como tanto la parte real y la parte imaginaria son positivos, se puede obtener directamente de la tangente a la menos 1 de 8 entre 12. Entonces tengo que es 8 entre 12, 33.69.
Y ahora sería, aquí hago lo mismo, entonces tendremos 64 más 16, aplicamos la raíz cuadrada, 8.94. Cis de 5. Ven, aquí me daría 26.56 grados. Y entonces la impedancia equivalente de ese cajón, de este, sería igual a 14.42 entre 8.94, 1.61, cis de 33.64 menos 26.56. Esto me da 7.08. Y ahora ya tengo la impedancia equivalente de este con este que están en paralelo. Lo voy a, de una vez, voy a reescribir. ¿Y qué me quedaría? Pues un cajón equivalente que representa la impedancia de estos dos, que estaría en serie con este y con este. Entonces la impedancia equivalente del circuito sería directamente 4 más 8i más 1.61, cis de 7.08 grados, más, bueno, más menos 4 de aquí. Si es menos 4, no, aquí esto igual, sí, menos 4, más el menos 4i de la impedancia de este capacitor, menos 4i. Para poder hacer la suma, yo voy a tener que transformar esta en rectangular, y ya saben, sería, como esto es real y positivo, el ángulo sería la parte imaginaria, el coseno del ángulo por el valor de 1.61, y la parte real sería el coseno del ángulo por 1.61, y la parte imaginaria sería el seno del ángulo por 1.61. Entonces tendríamos 4 más 8i y sería 7.08 coseno por 1.61. Esto me da 1.59 más 1.59. Ahora va la parte real, digo imaginaria, 7.08 seno por 1.61 sería 7.08 seno por 1.61, que es este, más 0.19i menos 4i, y esto me da, impedancia sería 4 más 1.59, sería 5.59, y esto es 9, 4 más 4.19i. Y entonces ya tendríamos la impedancia equivalente del circuito. Vámonos con ver solamente, checo por última vez que no existe error alguno, entonces simplificamos esta parte, que es como estaban en paralelo, sería este por este, que es 6 más 4i por 2, entre la suma de eso, que es 6 más 4i más 2, obtuvimos esta impedancia, la cual quedaría en serie con este y con este. Entonces la impedancia equivalente, sí, quedaría en la impedancia equivalente de estos dos, de este cajón y este resistor de 2, quedaría en serie con esta y con esta. Entonces la impedancia equivalente entre el nodo A y el nodo B sería igual a la suma de la impedancia del cajón, bueno, del cajón que representa la impedancia equivalente de estas dos impedancias en paralelo, más esta, que es menos 4i, más esta, que es 4 más 8i, porque está en serie con ellas. Lo cual se ve en este proceso. Entonces veo que me fijo que no hay error alguno. Sería 4 más 8i más este de acá, menos 4. Sí, todo está bien. Vamos con otro ejemplo. Ahora vamos acá. Voy a poner, aquí está el nodo A, aquí está el nodo B, y aquí estaría una bobina, aquí estaría un capacitor, aquí tenemos un capacitor, aquí tenemos un resistor, y aquí tenemos un capacitor y un resistor. Ahora aquí nos dicen que esta bobina tiene un valor de 9 henries, este tiene un valor de 1/12 de faradio, este tiene un valor de 1/9 de faradio, este tiene un valor de 1/6 de faradio, este resistor tiene un valor de 2 ohms y este resistor tiene un valor de 4 ohms. Nos dicen que para este ejercicio, que la frecuencia angular omega tiene un valor de 3 radianes por segundo. Y entonces yo primero voy a reescribir este circuito en términos de las impedancias de las bobinas, capacitor y resistores. Y entonces tendría, que es reescribo el circuito, bueno, redibujo el circuito.
sería aquí 9 por 3, 27i. Y este sería, para la impedancia, recuerden, la impedancia de una bobina, ¿cuál es? I omega L. La impedancia, ya saben, I por la frecuencia angular omega, por la inductancia, mientras que la impedancia del capacitor es igual a 1 entre I omega C. Entonces la impedancia del capacitor sería 1 entre 3 entre un doceavo, que esto nos da 1 entre un cuarto. Y entonces sería aquí menos 4i porque la I pasa arriba. Y ahora, ¿qué más tenemos? Y ahora tendría 1 entre 3 entre un sexto, que esto nos da 1 entre un medio, que sería menos 2i porque la I pasa arriba. Y aquí en la otra sería 1 entre 3 entre un noveno, que es 1 entre un tercio y me da menos 3i. Y ahora tendría 2, 4, y aquí está el circuito reescrito en términos de las impedancias de bobina, resistor y capacitor. Entonces, esta y esta están en serie, se pueden simplificar. Esta también están en serie, se pueden simplificar sumando. Entonces, este de acá sería equivalente, este de acá sería equivalente a un cajón de 23i de valor. Aquí tenemos otro capacitor, aquí tenemos un resistor, aquí tenemos un capacitor, resistor. Estos también se pueden simplificar. De una vez lo voy a poner que este de acá, esta parte de aquí es igual a otro cajón, cuyo valor en impedancia, le voy a llamar el cajón A, es igual a 2 menos 3i. Como estos dos, este cajón, que representa la impedancia de estos dos con este están en paralelo, la impedancia de todo este conjunto, que lo voy a llamar la impedancia del cajón B, es igual al producto de 2 menos 3i por menos 2i entre la suma de 2 menos 3i menos 2i. Entonces tengo que es 2 menos 3i por menos 2i. Y acá abajo tengo 2 menos 3i menos 2i. ¿Cómo se ve? Aquí se ve, sí. Entonces tendría el cajón que representa esta parte de la red es igual a 2 menos 3i por menos 2i, el valor, entre 2 menos 3i menos 2i, tal como se muestra en esta posición. Entonces tenemos, sería 2 por menos 2, menos 4i, y aquí sería menos por menos más, menos 6, y aquí abajo sería 2 menos 5i. Entonces la impedancia del cajón B sería igual a... Ya saben, para que se pueda dividir fácilmente lo convierto a polar. Y entonces tendría, acá sería menos 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, y la raíz cuadrada me va a dar 36 más 16 raíz cuadrada, 7.21. 7.21 con un cis de ¿qué? Como tanto la parte real y la parte imaginaria son negativos, no puedo calcular, no puedo definir directamente el ángulo como la tangente a la menos 1 de 4 entre 6. Tengo que interpretar lo siguiente. Dado que la parte real es negativa, va hacia la izquierda, y como la parte imaginaria es negativa, va hacia abajo, entonces sumando ambas me da un vector con este ángulo. Un vector con este ángulo, el cual va a ser igual a ¿quién? A la tangente a la menos 1 de 4 entre 6. Pero como yo no mido los ángulos del eje X negativo hacia el vector formado por la suma de estos dos vectores, yo lo mido del eje X positivo hacia dicho vector, entonces el ángulo que yo estoy buscando sería igual a menos 180 más la tangente más este ángulo, que sabemos que es la tangente a la menos 1 de 4 entre 6. Entonces voy a calcular eso y me da 4 entre 6 de menos 1 menos 146.3 grados. Menos 146.3 grados. Menos 146.3 grados. Ahí está. Y aquí abajo, ¿qué tendría? Pues voy a hacer el mismo proceso para obtener la forma polar de esta parte, que es 4 más 25, 5.38, 5.38. Y ahora sería, ¿qué me dice este vector? Que la parte real es positiva.
se va para acá, y la parte imaginaria es negativa, va para acá. El ángulo que yo estoy obteniendo, bueno, el vector que yo estoy obteniendo de la suma de estos dos vectores, tiene un ángulo el cual se mide así, del eje X positivo hacia dicho vector, pero como se mide en el sentido de las manecillas del reloj, entonces será negativo. Por lo tanto, el ángulo que tenemos aquí es la tangente a la menos 1 de 5 entre 2 y lo consideramos negativo. Y obtendría entonces 5 entre 2, tangente a la menos 1, y sería menos 68.19. Menos 68.19 grados. Ahora voy a continuar de la otra parte porque aquí ya no tengo espacio, entonces la impedancia equivalente de ese cajón B, que sería la impedancia equivalente de esta parte de la red, sería igual a sería 7.21 entre 5.38, 1.34, cis B, más 68.19. En los ángulos, recuerden, es menos 146.3 grados, menos, que ya da más, 68.19. Entonces sería más 68.19, menos 78.11 grados. Y ahí está la impedancia. Y yo también lo requiero en rectangular, sería entonces el coseno. Para la parte real sería el coseno de menos 78.11 grados por 1.34, y para la parte imaginaria sería el seno de menos 78.11 grados por 1.34. Y eso me da 78.11 coseno por 1.34, 0.27, 0.27, luego sería seno por 1.34 menos 1.31i. Y ahora ya tendría la impedancia equivalente de toda esta parte, que está en serie con la impedancia de 23i y con la impedancia de 4. Entonces la impedancia equivalente de este circuito sería igual a igual a 23i más 0.27 menos 1.31i más 4. Entonces la impedancia equivalente de este circuito sería, voy a sumarlo con la calculadora, 23, 4 y sería 4.27, 4.27, la parte de 23 menos 1.31 más 21.69i, y ahora sería bien, tengo esto y se me había olvidado hacerlo en los otros circuitos equivalentes, pero voy a ahora a definir a qué equivale este tipo de impedancia. Nosotros tenemos una impedancia donde tenemos un signo positivo. Esto equivale a tener en serie un resistor y una bobina. Aquí sería nodo A minúscula, nodo B minúscula, donde el resistor tiene un valor de 4.27 ohms. Y la bobina tiene una impedancia de 21.69i, lo cual se interpreta que la bobina tiene una susceptancia de 21.69. Ya saben, la reactancia tiene una impedancia, la bobina, de 21.69i y una reactancia de 21.69. Nosotros sabemos que la reactancia de una bobina es igual a la frecuencia angular omega por L. Si nos hubieran dado sí nos la dan, muy bien, perfecto. Entonces, como les decía, esta bobina tiene una reactancia de 21.69. Entonces pongo la reactancia de esta bobina es 21.69.
yo sé que la reactancia de una bobina es la frecuencia angular omega por la inductancia. Y como en este ejercicio nos han dicho que la frecuencia angular omega es 3 radianes por segundo, yo puedo obtener el valor de la inductancia, despejando. Entonces sería el valor de la inductancia 21.69 entre 3. Y esto me da 7 punto y algo. 0.69 entre 3, 7.23. 7.23 henries. Entonces, esta impedancia que obtuve al final equivale a obtener un resistor y una bobina en serie, donde el resistor tiene un valor de 4.27 ohms, mientras que la bobina tiene un valor de 7.23 henries. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, sigamos. Entonces, veo si no existe algún problema con las operaciones. Una revisión rápida nunca está de más. Entonces sería bobina 21.09. Sí, todo está bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Entonces lo voy a escribir aquí abajo. Hay espacio. Aquí abajo hay espacio. Y entonces yo tengo una bobina, un capacitor, un resistor, una bobina, un capacitor, un resistor. Estas dos bobinas se encuentran acopladas magnéticamente. Esta bobina tiene un valor de 4 henries. Aquí está el nodo A, aquí está el nodo B. Esta bobina tiene un valor de 1/2 de faradio. Este capacitor tiene un valor de 1/2 de faradio. Este resistor tiene un valor de 4 ohms. Esta bobina tiene un valor de 8 henries. Esta bobina tiene un valor de 2 henries. Esta bobina tiene un valor de 10 henries. Este capacitor tiene un valor de 1/4 de faradio. Y este resistor tiene un valor de 6 ohms. Tenemos para este ejercicio una frecuencia angular omega de 2 radianes por segundo. Entonces aquí tenemos 4 henries, 1/2 de faradio, 8 henries, 10 henries, 2 henries, 4, 1/4, 6. Y ahora yo quiero obtener la admitancia equivalente entre el nodo A y el nodo B. Lo primero que tengo que hacer es reescribir este circuito en términos de las impedancias de bobina, capacitor y resistor. Entonces reescribo el circuito y digo, esta es bobina, este capacitor, este resistor, bobina, acopladas magnéticamente. Aquí está la marca polaridad, 10. Muy bien, ya les voy a transformar. Entonces tendría, ya saben, la impedancia de una bobina es I omega por L. Entonces, es decir, la I de imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia de la bobina. La impedancia del capacitor será igual a 1 entre I omega C. Entonces la impedancia de la bobina sería 4 por 2. En este caso es 4 por 2, 8I. Hago los otros, que es este resistor. Y ahora sería, la otra sería 1 entre 2 entre 1/2, que es 1 entre 1. 1 y la I pasa arriba, menos I. Y luego sería 4. Luego sería la impedancia de este capacitor, es 1 entre 2 entre 1/4, 1 entre 1/2, sería menos 2i. Entonces tenemos 4 por 2, 8i. Así, 4. 1 entre 2, 1 entre 1/2, menos 2i, aquí sería 6. Y ahora, la impedancia de esta bobina sería 8 por 2, 16. La impedancia de esta es 10 por 2, 20i. La impedancia de esta es 2 por 2, 4i.